Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco se ha visto sacudido por una noticia inesperada que ha corrido como pólvora tanto en la prensa local como en los portales internacionales. Bararduk y Elçin Sangu, dos de los actores más admirados y queridos de Turquía, han decidido vender su lujosa residencia en Estambul y marcharse sin previo aviso. Lo que ha desconcertado a sus seguidores no es solo la venta de la propiedad en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sino la forma en que lo hicieron, con absoluto silencio, sin comunicados oficiales, sin entrevistas y sin el habitual ruido mediático que suele acompañar decisiones de esta magnitud. La noticia se filtró únicamente cuando los vecinos de la zona observaron con sorpresa cómo camiones de mudanza entraban y salían durante horas, cargando muebles, cajas y recuerdos de la pareja. Uno de los residentes de aquel barrio acomodado declaró: "Fue algo muy extraño. Nadie sabía nada, y de repente vimos como todo estaba siendo embalado. Se percibía una discreción poco común. Esa discreción, lejos de apagar la curiosidad, encendió aún más el interés de la prensa y de los seguidores, que se preguntan cuál es la razón real detrás de este paso tan inesperado". En medio del revuelo, Bararduk fue interceptado por un reportero que buscaba respuestas. Con serenidad, el actor pronunció unas palabras breves pero cargadas de sentido. En la vida, a veces es necesario tomar decisiones importantes en silencio. Para nosotros, este cambio era inevitable, y lo hicimos de la manera más tranquila posible. Elçin Sangu, por su parte, también compartió su visión, aportando una reflexión que resonó en sus fans: "Nuestro hogar está donde estamos juntos. Las cosas materiales van y vienen, pero lo esencial es conservar la paz". Una frase que, aunque sencilla, se convirtió en titular en distintos medios de comunicación, interpretada por muchos como una declaración de madurez y equilibrio. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Miles de seguidores manifestaron sentimientos encontrados: tristeza por la partida de Estambul, pero también admiración por la forma en que la pareja gestiona su vida privada. En Instagram, un fan escribió: "Ellos son un ejemplo de cómo se pueden tomar decisiones lejos del escándalo y del ruido mediático". Otro, con tono nostálgico, comentó: "Me duele saber que ya no están en nuestra ciudad, pero lo más importante es que se mantengan felices". El silencio en torno a los detalles concretos ha dado pie a un sinfín de rumores. Algunos portales aseguran que la pareja podría estar planificando un traslado al extranjero, quizás a Europa, en busca de una vida más reservada y lejos de la constante presión mediática. Otros, en cambio, sugieren que todo responde a una estrategia de inversión, aprovechando la creciente valorización de la vivienda en Estambul, y que pronto adquirirán una nueva propiedad en un entorno más tranquilo dentro de Turquía. Un detalle que llamó especialmente la atención es la rapidez con la que se cerró la venta de la propiedad. Un allegado al proceso aseguró que todo se manejó a través de intermediarios y de manera expedita, casi sin dar margen a especulaciones. Esta celeridad ha alimentado teorías sobre cierta urgencia detrás de la operación. ¿Acaso hay un nuevo capítulo en sus vidas que exige comenzar de inmediato? La prensa, como es habitual, no tardó en perseguir respuestas más concretas. En una aparición pública, cuando un periodista preguntó directamente a Elçin Sangu si existía la intención de mudarse al extranjero, la actriz sonrió con complicidad y respondió: "El futuro dirá dónde estaremos. Lo esencial es vivir en paz". Una declaración ambigua que, lejos de aclarar las dudas, abrió más interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. En los foros de fans y páginas dedicadas a la pareja, las teorías no se hicieron esperar. Algunos sostienen que buscan un estilo de vida más sencillo, lejos del bullicio, para dedicarse a proyectos personales. Otros,
con un matiz romántico, creen que este movimiento marca el inicio de una nueva etapa en su relación, quizás vinculada a la idea de formar una familia o de crear un espacio más íntimo donde cultivar su unión. Lo cierto es que esta decisión no se ha limitado al ámbito local. Medios de comunicación en España, Italia y América Latina se han hecho eco de la noticia, resaltando la enorme popularidad de Bahar y Elçin más allá de Turquía. Su trayectoria en exitosas series de televisión los ha convertido en referentes internacionales, por lo que cada paso de su vida privada se transforma inevitablemente en tendencia. Incluso expertos inmobiliarios han querido opinar sobre el asunto. Algunos apuntan que la venta podría obedecer al momento dorado del mercado en Estambul, donde las zonas exclusivas experimentan una fuerte demanda y una constante subida de precios. En esa lógica, la decisión habría sido financieramente inteligente. Sin embargo, para sus fans, la pregunta principal no se centra en el dinero, sino en el corazón. Lo hicieron por razones económicas o emocionales. En redes sociales, los hashtags #Bahar Elçin Nueva Vida y #Adiós Estambul se convirtieron en tendencia. Los mensajes de apoyo inundaron las plataformas. Si ellos son felices, nosotros también lo seremos, escribió un seguidor. Otro añadió, el amor verdadero no necesita una dirección fija. Ellos son la prueba viviente de ello. Esa comprensión y empatía se destacaron como un rasgo admirable de su comunidad de admiradores. Por supuesto, no faltaron las voces críticas. Algunos analistas de farándula sugirieron que este silencio y el halo de misterio podrían formar parte de una estrategia mediática destinada a mantener la atención pública. En el mundo del entretenimiento, pocas cosas son casualidad, aseguró un experto. No obstante, quienes conocen a la pareja insisten en que tanto Bahar como Elçin siempre se han caracterizado por un estilo reservado y ajeno al espectáculo de la exposición mediática. Lo único seguro, por ahora, es que han logrado lo que muchas celebridades anhelan, mantener el control de su vida privada en un entorno donde todo se magnifica y se distorsiona. La forma en que se desprendieron de su residencia, sin grandes anuncios ni entrevistas exclusivas, demuestra que prefieren escribir su historia con discreción, lejos de los focos más agresivos. Queridos seguidores de Newsaround, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Bahar y Elçin planean mudarse a otro país en busca de tranquilidad, o que todo responde a una estrategia financiera? ¿Piensan que este cambio es el inicio de un capítulo más íntimo y familiar en sus vidas? Nos encantará leer sus comentarios y teorías, porque esta historia aún está lejos de resolverse. Y antes de continuar, no olviden que su apoyo es vital para nosotros. Suscríbanse al canal Newsaround para no perderse ninguna actualización sobre sus estrellas favoritas. Denle like a este video, dejen sus impresiones en los comentarios y, si desean respaldarnos de manera especial, presionen el botón de unirse. Así podrán formar parte activa de esta comunidad que cada día crece más. Mientras tanto, la pareja sigue captando miradas en cada aparición pública. Los medios aguardan cualquier gesto o declaración que revele sus próximos pasos, y los fans se mantienen expectantes, celebrando cada muestra de serenidad que ofrecen. En definitiva, este episodio no hace sino reforzar una idea. La verdadera fortaleza de Bahar Arduk y Elçin Sangu no reside en una dirección o en una propiedad, sino en la complicidad que comparten y en la capacidad de caminar juntos, donde sea que el futuro los lleve. Así, entre rumores, especulaciones y expresiones de cariño, los actores han vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, demostrando que, incluso en silencio, saben cómo fascinar y mantener viva la atención del mundo. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.